Va a introducir Buenos Roberto. días, buenas noches, Sí. bienvenidos. Estamos aquí en este grupo de estudio que hemos conformado con el interés de aprender, de reflexionar sobre El Capital, un texto de Carlos Marx central, importantísimo para entender los procesos económicos y otros aspectos de la realidad del México capitalista que sufrimos. Nuestros invitados, los que normalmente estaremos aquí en esta reunión, tendremos varios invitados, pero normalmente el panel de los que estaremos comentando este texto aparecen en nuestra pantalla. Tenemos la presencia del compañero Agustín del Águila, el compañero Jaime Guerrero, el profesor Ramón Cortés, el maestro Ramón Cortés y el filósofo Edgar Hernández, que juntos iremos desgranando y tratando de comprender a profundidad el texto. Ya hemos en otra ocasión platicado en relación al punto 1 de el capítulo 1, la mercancía del capital, y en esta ocasión vamos a comentar, primeramente nos hará favor de exponernos el compañero Agustín del Águila, el tema 2 de este capítulo, que tiene que ver con la dualidad del trabajo representado en la mercancía. Es este punto que vamos a trabajar el día de hoy y en primer lugar escucharemos una exposición de los aspectos y los conceptos más importantes de este apartado y después todos nosotros abordaremos el asunto de comentar al margen de la exposición nuestras interpretaciones, nuestras visiones y complementaremos el texto. Así que, sin más preámbulo, doy la palabra al compañero Agustín del Águila para que nos presente la dualidad del trabajo representado en la mercancía. Gracias, compañeros. Escuchemos a nuestro ponente. Sí, para entender lo que es la dualidad del trabajo expresado en la mercancía, hay que entender previamente lo que es la mercancía. El autor nos señala que la mercancía es eh, una dualidad en donde se expresa, uno de sus aspectos es el valor de uso y el valor de cambio de la mercancía. Por eso él dice que es una dualidad. El valor de uso no es sino la necesidad que satisface un objeto exterior. Esa necesidad puede ser bien del estómago, comidas, etcétera, o bien de la imaginación, una obra de arte, un disco, etcétera, etcétera. Este, ese valor de uso puede satisfacer una necesidad directamente o indirectamente. Directamente como un medio de consumo, lo anteriormente dicho, o bien indirectamente como medio de producción, o sea, máquinas, herramientas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, lo que le da origen, lo que le da origen a esa dualidad de la mercancía es el trabajo invertido en esa mercancía. Ahora, ese trabajo se debe de ver desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista útil, que es el que da origen al valor de uso de la mercancía, y desde un punto de vista abstracto, que es lo que da origen al valor de la propia mercancía. Ahora, el trabajo útil consiste en crear un valor de uso, un objeto útil. El, el trabajo útil implica cuatro o cinco elementos. Eh, Dentro de esos elementos del trabajo útil está la finalidad, el objeto, el medio, la forma de operar y, y un resultado, una consecuencia. Todo eso interviene en la elaboración de ese objeto o
valor de uso. El, el valor de, este, en el inciso que estamos estudiando, que es el aspecto ambivalente del trabajo, pone el autor una ecuación, dice, una chaqueta es igual a 10 metros de lienzo, o lo que es lo mismo, 10 varas de 10 metros de lienzo, es igual a media chaqueta, o lo que vendría siendo 20 metros de lienzo sería igual a una chaqueta. Esta expresión la maneja, la pone como un ejemplo en la cual va a trabajar en todo este capítulo del aspecto bivalente del trabajo. El autor comenta, el trabajo, los valores de uso, antes, la mercancía es la unión del valor de uso y del valor de cambio de la mercancía. Lo que crea el valor de uso de la mercancía es el trabajo útil invertido en esa mercancía. Ahora, la chaqueta y el lienzo son dos valores de uso distinto, que tienen, por lo tanto, trabajo útil distinto. Esto es importante porque debe de haber trabajos útiles diferentes que den origen a valores de uso diferentes, porque de otra forma no podría haber intercambio mercantil. No se puede intercambiar una chaqueta por otra chaqueta, sino que se tiene que intercambiar forzosamente una chaqueta por algo diferente, ya sea lienzos, pantalones, anteojos, etcétera, etcétera, etcétera. Los diferentes, vemos que los valores de uso son resultado de trabajos útiles diferentes. Esos trabajos útiles diferentes varían en género, especie, familia, tipo, etcétera, etcétera. Esta variedad de trabajos útiles constituyen la división social del trabajo. Esta división social del trabajo es un requisito para que exista el intercambio mercantil. Dice, habiendo división social del trabajo, diferentes trabajos útiles, hay mercancías, pero puede haber división social del trabajo sin que haya mercancías. Y nos pone un ejemplo en el tiempo. Nos dice, en el tiempo paleolítico había división del trabajo, pero no había mercancías. Ahora, él toma un ejemplo más reciente, dice, en la fábrica, dice, hay división del trabajo, pero hay intercambio de productos, pero no de mercancías. Lo que sucede aquí es que dentro del proceso de producción en la fábrica hay una división técnica en donde se intercambian el producto semi-elaborado que está dividido en sus diferentes partes para llegar a terminar en un objeto terminado, en un valor de uso que posteriormente al intercambiarse es una mercancía. El requisito para que sea mercancía es que el productor está aislado, está separado de los demás productores, o sea, es un ente privado. Y en el momento en que hay división social del trabajo y esa división del trabajo formado por entes privados, en ese momento hay intercambio mercantil. Ahora, el valor de uso, eh, señala el autor que, que una chaqueta no pierde su aspecto de ser valor de uso porque el productor satisfaga su propia necesidad o lo satisfaga la necesidad del cliente. O sea, sigue siendo valor de uso.
Tampoco pierde este carácter en cuanto a que la producción de la chaqueta se vuelve una profesión de alguien dentro de la sociedad y sigue siendo valor de uso. Esto en el sentido de que el trabajo productivo, en el sentido de crear valores de uso, es independiente de cualquier tipo de sociedad que exista, que haya existido, que exista o que existirá. Es una forma, el trabajo útil es una forma en que el hombre media sus necesidades con la naturaleza. Es algo inmanente al propio ser humano. Eso es en cuanto al trabajo útil. Ahora, señala el autor, eh, si nosotros vemos lo que es un valor de uso, recordemos que el valor de uso es un aspecto de la mercancía. Si nosotros vemos lo que es un valor de uso, vemos que está integrado por dos elementos, por trabajo y por un objeto que nos da la naturaleza. En ese sentido, y retomando a los fisiócratas, a William Petit, dice, el padre de los valores de uso es el trabajo y la madre es la tierra. Eso es en cuanto al trabajo, el trabajo útil que señala el autor. Ahora, es importante señalar el aspecto del trabajo, del carácter bifacético del trabajo, porque es una aportación de Carlos Marx a la economía. Antes de él, nadie había hecho hincapié en este aspecto de lo que es el trabajo en este sentido. Y señala el autor, es uno de los aspectos, es un aspecto fundamental para lo que es, para, si se quiere entender lo que es la economía política. Ahora, volviendo, ya vimos que lo que es el trabajo útil. Ahora hay que ver qué es el trabajo en abstracto. El trabajo en abstracto es lo que determina el valor de la mercancía. Si nosotros en el momento de intercambiar una mercancía, en ese momento ya es un valor de cambio, pero antes de ese momento únicamente lo consideramos como un valor. Para determinar lo que es un valor, primero hay que determinar el valor. Primero, tiene un aspecto cualitativo y un aspecto cuantitativo. Y para eso hay que ver primero entrarle a lo que es el aspecto cuantitativo. Retomando el ejemplo del lienzo y la chaqueta, tienen inmersos trabajos útiles, trabajo útil del sastre, trabajo útil del sastre que realiza la chaqueta, el trabajo útil del tejedor que realiza el lienzo. Si nosotros nos abstraemos de ese trabajo útil, útil concreto, lo que nos queda es trabajo abstracto, trabajo uniforme, trabajo humano generalizado, una gelatina de trabajo amorfo, más o menos tomando las palabras del autor. Ese trabajo es lo que constituye el valor de la mercancía en sí. El valor de y para que nos quede un poco más claro en este aspecto, comenta el autor, el trabajo de tejer o el trabajo de sastre lo puede realizar una misma persona, o bien el mismo trabajo de sastre puede realizar el trabajo de una chaqueta ahora o el trabajo o mañana de un pantalón. En ese sentido, el trabajo general que realiza el mismo individuo, ya sea como sastre o como tejedor, o la variación de su trabajo como sastre, en ese sentido es el trabajo humano general, trabajo abstracto. Ahora, dentro de
de esa variación de trabajos que existen, incluso en la misma sociedad, hay veces que la demanda de trabajo implica contratar a gente que desempeñe trabajo bien de tejedor, y esas mismas personas pueden, las podemos emplear también como sastres. Forzosamente hay una fricción, o sea, va a haber un aprendizaje, un retardo en la elaboración de esas prendas, pero ese cambio esa variedad de trabajos que realizan las mismas personas ocurre dentro de la sociedad. Ahora, es evidente que hay trabajos que requieren más preparación o menos preparación. Los que requieren más preparación, podríamos denominarlos trabajos complejos, porque requieren que la mano de obra que va a desempeñar esos trabajos, una preparación especial para eso. Y es aquí cuando el autor habla de trabajo simple y trabajo complejo. El trabajo simple, el autor señala, es el que cualquier humano puede desempeñar sin ninguna preparación. El trabajo complejo es aquel que requiere una preparación especial y que por lo tanto ese trabajo simple, al recibir una preparación especial, se convierte en trabajo complejo. Pero en última instancia, cualquier trabajo complejo, ya hablemos de un trabajo de un ingeniero, de un arquitecto, de cualquier profesión calificada, en última instancia se simplifica y se reduce a trabajo simple. Se simplifica en el sentido de que poco trabajo simple da como resultado mayor trabajo, mayor trabajo complejo, perdón, menor trabajo complejo implica mayor trabajo simple. Y lo mismo, cualquier mercancía elaborada con un trabajo complejo es reducible a trabajo simple. Esta eh, transformación de trabajo complejo a trabajo simple se realiza a espaldas de los productores, y a los productores les parece que esta simplificación es resultado de la tradición. Ahora, nosotros estudiando lo que es el trabajo en abstracto, llegamos a la siguiente conclusión. A mayor, mayores valores de uso. Menos trabajo, menos valores de uso. Y retomando el ejemplo que ya se ponía al principio de que 10 metros de lienzo es igual a media chaqueta, o 20 metros de lienzo es igual a una chaqueta, dice, en tanto se mantenga igual la fuerza productiva que da origen a la chaqueta, el valor de la chaqueta se mantendrá igual. Pero si hay una variación en las fuerzas productivas que intervienen en la elaboración de la chaqueta, si aumenta la fuerza productiva, el valor de la chaqueta va a disminuir. Si disminuye la fuerza productiva que interviene en la elaboración de la chaqueta, el valor de la chaqueta va a aumentar. Y si lo ponemos en relación, en expresión de valor con el lienzo, decimos, cuando aumenta la fuerza productiva en la elaboración de la chaqueta y se producen más chaquetas en menor tiempo, tenemos que 20 metros de lienzo, en vez de valer una chaqueta, ahora valen 2 chaquetas.
porque aumentó la fuerza productiva en la elaboración de la chaqueta. Había que agregar, aclarar lo que es la fuerza productiva. En la los elementos que intervienen en la fuerza productiva no son sino la destreza media del trabajador, la ciencia, el nivel de la ciencia y sus aplicaciones técnicas, o lo que nosotros conocemos como la técnica, la escala y la eficacia de los medios de producción, la coordinación social en la producción y las condiciones naturales las condiciones naturales en que se elabora esa mercancía. Entonces decíamos que si cambia la fuerza productiva, ya sea aumenta o disminuya, hay una variación en relación del valor de la chaqueta que se tiene que expresar forzosamente, en este caso, en cuanto al lienzo. Ahora, para terminar esta parte del carácter bifacético del trabajo, el autor señala que hay una relación entre la fuerza productiva, el valor de uso y el trabajo. Dice, si aumenta, hay una relación directa de la fuerza productiva con el valor de uso. Dice, a mayor fuerza productiva, mayores valores de uso, mayor riqueza material. Menor fuerza productiva, hay menos riqueza material, menos valores de uso. Pero en última instancia, la fuerza productiva no afecta el trabajo desempeñado por el trabajador. Varíe, aumente o disminuya la fuerza productiva, eso no afecta el trabajo mismo, porque la fuerza productiva está en relación únicamente con el valor de uso. Y termina el autor señalando, el trabajo útil da como resultado valores de uso. El trabajo abstracto lo que nos da son valores únicamente. Eso es en términos esenciales lo que abarca el aspecto ambivalente del trabajo. Si hay alguna pregunta, duda. Y a ver, vamos a Ramón, el profesor Ramón Cortés está preguntando, luego Jaime, no vi tu mano, pero empezamos con el profesor Ramón, ¿no? Y luego Jaime, ¿sí? Adelante. Adelante, por favor. Bueno, quiero comenzar con una moción a esta transmisión. Yo supongo que aquí podemos hacer una parada, una pausa, porque ya está la primera parte del documento que se va a subir, que se va a publicar. Y que todo lo que viene, porque yo me quisiera referir al formato, de todo lo que viene, pues quede fuera del documento que se vaya a subir para divulgar el estudio.